Entonces, ya para dar inicio, ¿no? Para dar inicio a las presentaciones del día de hoy, voy a presentarles y le voy a invitar al magíster Marco Miguel Odicio Iglesias a que suba por favor al estrado para presentarles su trabajo denominado Oportunidades de investigación en el Parque Nacional Cordillera Azul. Marco Iglesias es parte de CIMA, ahorita vamos a ver, aquí está su parte de su perfil. Él es biólogo de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, con estudios, ¿no?, de maestría en Ecología y Evolución de la Biodiversidad en la Universidad Católica de Río Grande do Sul, en Brasil. Es investigador en Ecología y Conservación de Biodiversidad, con especialidad en herpetología, y ha realizado muchos trabajos e investigaciones en áreas protegidas, sobre todo, como la Reserva Nacional Pacaya-Samiria, el Parque Nacional Sierra del Divisor, la Reserva Nacional Matses y áreas de conservación regionales diversas. Asimismo, ha sido consultor y ha participado en investigaciones en el IAP, Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana, en WCS, Wildlife Conservation Society, el Museo Field de Chicago, ¿no?, a través del análisis de datos, biodiversidad, evaluación y diseños de inventarios. Entonces, Marco es parte ahora, ¿no?, es un especialista en información y monitoreo por parte del Centro de Conservación e Investigación, ¿no?, de áreas naturales en CIMA. Entonces, muchísimas gracias, Marco. Sabemos que andas trabajando justamente en la zona, entonces, que te hayas dado un tiempo para acompañarnos el día de hoy. Por favor. Brevemente para comentarle, en este caso Marco tiene 25 minutos para presentar, voy a avisar a los 10 y 5 minutos y vas a tener 5 minutos para responder algunas preguntas. Les pediría que por favor vayan a medida que avanza la presentación pensando en qué desearían preguntarle a nuestro ponente. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Funciona bien. Muchas gracias por la invitación, por la presentación. Bueno, esta presentación denominada Oportunidades de Investigación en el Parque Cordillera Azul y su zona de amortiguamiento fue preparada por la doctora Lili junto conmigo también, ¿no? La doctora Lili no ha podido estar, ella es la directora de investigación de CIMA, ¿no? Y bueno, yo trabajo juntamente con ella y feliz de estar aquí. Entonces hoy día les voy a presentar un poco solamente para poner de contexto dónde está el Parque Nacional Cordillera Azul. Dónde está el Parque Nacional Cordillera Azul y un poco algunos datos, y voy a ir directo a algunas investigaciones que se han hecho, o sea, algunos números, ¿no?, de las investigaciones en el parque y su zona de amortiguamiento, y hablar de algunos temas principales como les estoy mostrando acá, de restauración, biodiversidad, procesos sociales vinculados a biodiversidad, para que ustedes puedan ir pensando un poco en las oportunidades de investigación que hay en el parque. Bueno, brevemente, el parque es un parque gigantesco, está rodeado alrededor de 4 departamentos, entre Loreto y San Martín, pues abarcan la mayor cantidad de porcentaje de área, ¿no? También tenemos una parte en Ucayali y Huánuco, pues tenemos bosques entre 200 y 2.650 metros. Una cosa interesante es que está entre grandes ríos como el Ucayali y el Huallaga. Hay 530 comunidades alrededor, aproximadamente 29 son comunidades nativas. Nosotros trabajamos alrededor de 100 comunidades y más o menos unas 10 comunidades nativas, ¿no? Pues el parque, ustedes seguramente algunos de ustedes habrán escuchado del parque. El parque tiene una gran diversidad de especies, muchas de ellas nuevas para la ciencia. En el único inventario rápido que se hizo en el área, pensando en tener una línea base de biodiversidad, se han encontrado alrededor de 30 especies probablemente nuevas para la ciencia. Eso solo en un inventario, es probable que haya muchas más especies. De hecho, se han ido describiendo varias especies de flora dentro del Parque Nacional, que recientemente han sido descritas.
Bueno, entonces el parque ha traído el interés de muchos investigadores, no solamente por su diversidad de especies, sino también por la diversidad de hábitats que tiene y de hábitats que se pueden explorar y comparar en una gradiente muy grande, ¿no? Entre 200 y más de 2000 metros en los picos más altos. Entonces tenemos, pues no funciona muy bien el puntero, entonces voy a estar sin puntero. Pero tenemos áreas desde zonas muy bajas, ¿no? Como Nuevo Edén, que está a mi lado derecho, al extremo, a mi lado izquierdo, perdón, al extremo, en la parte baja, y aquí a mi lado derecho, a la parte superior, ¿no? Tenemos una zona que llamamos la Laguna del Mundo Perdido, que es una zona que está más alrededor de entre 1800 y 2000 metros, y tenemos estas lagunas que han sido muy poquito explorados. Algunos investigadores en el inventario rápido que hubo hace muchos años llegaron, pero no han tenido oportunidad de hacer muchas colectas, y lo interesante de todo el parque es que tenemos comunidades intactas, ¿no? Intactas, que son procesos ecológicos que tienen muchos años llevándose dentro del parque y que son bien interesantes de trabajar. Entonces, en el parque alrededor de 204 investigaciones se han realizado, ¿no? De esas 204 investigaciones, 48 han terminado como publicaciones, artículos científicos. Muchas de esas publicaciones han sido dentro del parque, algunas otras han sido fuera del parque. CIMA ha participado en muchas de esas directamente, pero también hay otros investigadores que han ido al parque, en la zona de amortiguamiento, han hecho sus investigaciones y han entregado esas investigaciones a CIMA y a la jefatura del parque de Cernán. Una cosa que me olvidé de mencionar acá, para los que no conocen, es que nosotros tenemos un contrato de administración por 20 años, hasta el 2028, con el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas para coadministrar el Parque Nacional junto con el Cernán, ¿no? Entonces eso nos da mucha libertad juntamente con ellos para poder promover investigación, liderar algunos trabajos de investigación y también para obviamente trabajar en varias actividades de conservación que tienen que ver con actividades sostenibles en la zona de amortiguamiento, ¿no? Entonces, las temáticas, solamente para dar una idea, entre el 2021 y el 2023, las temáticas de investigación son bien diversas, van desde adaptación al cambio climático, servicios ecosistémicos y restauración, estudios socioecológicos, ¿no? Bueno, entonces, como les decía, ha traído el interés de muchos investigadores que están en universidades nacionales, universidades internacionales, ¿no? Museos grandes a nivel internacional, algunos en Italia, otros en Alemania, ¿no? Y también ONGs privadas como el Field Museum, por ejemplo, el museo, Field Museum, la Fundación MacArthur. Muchos de ellos han sido financistas de las investigaciones, de los trabajos que se han hecho, pero también han sido partícipes de publicación. Bueno, tenemos una gran amenaza en el parque, ¿no? Como es un contexto a nivel global, también yo quería comentarles, por ejemplo, que esa gran amenaza de la deforestación solamente hay muchas publicaciones bien interesantes sobre cómo ha ido cambiando el bosque, cómo se ha ido afectando por deforestación. Y una cosa interesante es que el 50% de los árboles, desde inicios de la civilización, ya han sido pues eliminados, ¿no? Eso tiene un impacto a nivel mundial en los bosques, y por ejemplo hay estudios que indican que los bosques tropicales y los subtropicales, ¿no?, son los más impactados por esta amenaza, ¿no? Solamente para tener un dato interesante, entre el 2002 y el 2023, el Perú ha perdido 2.62 millones de hectáreas de bosque primario. Eso es más o menos equivalente al 74% del área total de Lima, para que se hagan una idea. Entonces,
Eso no ha sido para nada ajeno a las áreas naturales protegidas, y nosotros tenemos esa amenaza creciendo y acercándose cada día más, cada año más al parque. Entonces, en ese contexto nosotros hemos pensado mucho ya qué cosas podemos hacer para, además de hacer actividades económicas sostenibles en el parque, también podamos ir recuperando esas zonas. Entonces nos hemos enfocado mucho en la restauración del paisaje y la investigación asociada a la restauración, ¿no? Entonces, brevemente, un marco conceptual solamente para mostrarles por qué la restauración. Voy a pasarme esta lámina para entrar a esta lámina. Lo que pasa es que varios estudios recientes y algunas revisiones indican que cuando uno está dentro de la zona de amortiguamiento, donde hay un montón de bosques fragmentados, entonces uno no sabe qué hacer, pero hay evidencia de que, dado ese contexto, el bosque fragmentado, definir paisajes dentro de un bosque fragmentado y mejorar la calidad de la matriz de actividades humanas, ¿no?, dentro de los bosques fragmentados, puede mantener la biodiversidad, ¿no?, siempre y cuando se hagan trabajos para incrementar la biodiversidad dentro de esos fragmentos, ¿no? Y entonces, si ustedes se fijan en esta imagen, el diseño que nosotros estamos planteando cuando hacemos restauración es tener un parche grande de bosque continuo, ¿no?, y vamos a tener parches alrededor de bosques más pequeños que representan en su conjunto el 40% del paisaje que estamos queriendo restaurar. ¿Por qué? Porque estudios previos nos indican que eso puede ayudarnos a mantener la biodiversidad del sitio, incluso incrementar y asegurar en el tiempo. Podemos hablar después un poco más de eso. Entonces, en ese contexto se ha estado trabajando ya desde mucho tiempo. Discúlpenme no poner acá la línea del tiempo, pero más o menos entre el 2017 al 2024 se ha estado trabajando en parcelas de restauración, si ustedes ven, en las zonas más deforestadas del parque, ¿no? Y en esas zonas hemos medido el crecimiento de las plantas, hemos hecho transectos para evaluar la fauna, algunas hemos colocado cámaras trampa, para tratar de recuperar esa funcionalidad a la par que vamos trabajando en los procesos sociales para darle calidad alrededor de esos fragmentos, lo que llamamos la matriz de actividades humanas de buena calidad. A la par también hemos colocado algunas parcelas, ¿no?, de vegetación dentro del parque para ir haciendo la comparación y para tener áreas de semilleros para poder compartir con las zonas de amortiguamiento. Este es un ejemplo nada más para mostrarles, ¿no?, un poco cómo es el diseño de las parcelas de restauración, ¿no?, y cómo esas parcelas siguen un patrón de conexión de corredores, que son las líneas amarillas, hacia el bosque, ¿no?, hacia los bosques continuos y hacia el Parque Nacional. Entonces, eso es un poco la idea, y sobre eso hemos ido instalando algunas cámaras trampa para evaluar los cambios en la biodiversidad entre el 2012 y el 2023. Estas campañas de cámaras trampa para evaluar la funcionalidad no han sido inicialmente, no han tenido un diseño estándar establecido, bien científico. Entonces han sido algunas veces muy exploratorios para entender un poco si hay o no evidencia de que los animales están volviendo a las zonas más fragmentadas. Bueno, entonces eso es otro ejemplo, pero ya en el 2023, dentro del parque, no dentro del parque, sino en una zona que llamamos el cuello del Parque Nacional Cordillera Azul, que está en la zona de amortiguamiento, en la zona de Contamana, en Loreto, hemos colocado ya cámaras trampa con un diseño un poco más, diseño ya estandarizado para evaluar la ocupación de las especies que se encuentran, que son de interés para el uso de las comunidades, para la caza, por ejemplo, pero también para saber la ocupación de esas especies
amenazadas. Entonces, ¿por qué? Porque lo que queríamos era establecer una línea base para generar acciones de manejo poco a poco con las comunidades, ¿no? Y pues esta zona no tiene muchas amenazas todavía, pero es algo que queremos ir implementando también en las zonas fragmentadas, la metodología. Entonces, a lo largo del tiempo hemos ido recabando información, tenemos mucha información de registros de cámaras trampa, de transectos, estas son algunas imágenes, y tenemos especies bien emblemáticas a nivel nacional, yo diría como el oso de anteojos. Entonces es bien interesante verlo, tenemos hasta videos de este animalito, y tenemos el puma negro que dicen también, tenemos el otorongo, el venado. Bueno, tenemos varias especies, tanto en cámaras trampa, en transectos. Entonces tenemos la oportunidad, y nos falta todavía manos muchas veces para hacer las preguntas de investigación, para evaluar y para analizar estos datos que serían interesantes desde un punto de vista de la gestión del parque, pero también para generar conocimiento, ¿no?, de los cambios en la biodiversidad. Entonces, una cosa interesante también es ver el trabajo de los guardaparques. Los guardaparques llevan varios años, desde el 2002 aproximadamente, registrando fauna silvestre en los patrullajes. Muchos de estos registros ya han sido espacializados y son bien interesantes y tienen un potencial para poder relacionar los efectos de la deforestación, las diversas amenazas que hay, con la incidencia o la detectabilidad de estas especies, ¿no? Bueno, esto es otra forma de presentar los mismos datos, ya para mostrar que hay una diversidad de especies que los guardaparques conocen. Muchas de ellas son fácilmente identificables y se pueden evaluar y se pueden hacer análisis robustos con los datos que se tienen. Otras son un poco más complejas de identificar y solamente se tratan como un aspecto descriptivo de la diversidad. Para esto los guardaparques han recibido varias capacitaciones, ¿sí? Y también tenemos el registro histórico de uso de fauna silvestre. Entonces tenemos registros de las especies que más presión tienen en el parque, ¿no? Mismo que el parque no tiene no tiene personas dentro viviendo, muchas comunidades sí aprovechan los recursos ya históricamente, ¿no? Sobre todo comunidades que están cerca del área de San Martín y algunas de Loreto. Entonces tenemos muchos datos históricos que están esperando también poder ser analizados. Nosotros hemos tratado y hemos empezado a hacer algunos análisis, ya les voy a mostrar. Esto es otro ejemplo de las cosas que se pueden hacer con los registros históricos del boquichico, por ejemplo, ¿no? Un pez de río. Discúlpeme que el nombre científico no está en cursiva, pero bueno, entonces son trabajos interesantes para poder desarrollar con la gente también, porque fíjense ese mapa de distribución de los reproductores adultos y los juveniles se hizo un poco con encuestas socioeconómicas, y estos registros de este gráfico con los registros históricos de uso. Una cosa interesante es que el parque pierde muchas hectáreas de bosque cada año por pérdida natural. Entonces es interesante poder hacer estos estudios. Nosotros hemos intentado aliarnos con algunas personas para poder hacer esto con imágenes de satélite, y pues hemos encontrado que no hay evidencia de que estos pérdida natural efectivamente son pérdida natural, no son causados por actividades humanas. Esa era una de las cosas que queríamos demostrar, porque siempre hay pues mucha presión de por qué hay tanta deforestación, pero no todo es deforestación en el parque. Tenemos una propuesta de hábitats estructurales dentro del parque, que es una propuesta muy antigua, que se identificaron 17 tipos de hábitats, ¿no?, a través de la gradiente altitudinal, ¿no?, y observaciones de la vegetación. Nos falta desarrollar, nos falta armar este rompecabezas. Hemos
Tenemos parcelas de vegetación, tenemos algunos trabajos bien puntuales que se han hecho por el Jardín Botánico, por ejemplo, de Oxapampa, un muy buen trabajo que ha reunido varias especies, incluso ha descrito nuevas especies, pero todavía nos falta hacer validación en campo. Una cosa que sería bien interesante es evaluar los microclimas asociados a esos tipos de bosque, ¿no? Para poder finalmente relacionar eso y para poder conocer cómo se mantiene la biodiversidad en el tiempo y cómo podemos relacionar esta gran diversidad y la erosión de la biodiversidad respecto de la gran amenaza que tenemos afuera, que es la deforestación. Bueno, voy a pasar esto rápidamente para decirles que hay procesos sociales que venimos trabajando. Uno de esos es el mapeo de usos y fortalezas. Entonces, el mapeo de usos y fortalezas, básicamente lo que se hace cada 5 años en el parque, y recogemos información con las comunidades de los diferentes usos del bosque, de la tierra, y también podemos tener la percepción del número de especies, la percepción de las áreas de caza. Nosotros hicimos una exploración de qué nos pueden decir esos datos respecto de su impacto con la fauna silvestre. Y entonces teníamos una hipótesis de que la deforestación efectivamente estaba causando que la percepción de las áreas de caza, la percepción del número de especies del número de especies que pueden reconocer los cazadores está disminuyendo debido a la pérdida de bosque. Entonces trabajamos con varias comunidades, reunimos la información del MUF que ya hemos sistematizado y se pueden hacer muchas preguntas respecto a eso. No encontramos, por ejemplo, que las comunidades vean un cambio en la diversidad de las especies todavía están ahí, pero sí hay un impacto en las áreas de caza, ¿no? Conforme aumenta la deforestación, lo que es bien interesante para pensar en actividades de manejo. Una cosa interesante que intentamos explorar también es que hay un efecto de la deforestación acumulada a través de los registros, deforestación acumulada en la zona de amortiguamiento, ¿no? Hay un efecto sobre la probabilidad de ocupación de algunas especies que son de interés para la cacería. Entonces lo que encontramos también es un patrón que más o menos de deforestación acumulada, que es a lo largo del tiempo, los años, ¿no? A partir de 500 hectáreas de deforestación en el paisaje, los paisajes son grandes, ¿no? Hay un deterioro de la probabilidad de ocupación de las especies. Lo que pasa es que más allá de 500 hectáreas de deforestación acumulada ya no podemos observar muy fácilmente las especies, o sea, hay un efecto. Claro que esta es una escala muy, muy grande todavía, ¿no? Pero es una forma en la que nosotros queremos mostrarles a ustedes que se pueden hacer muchas preguntas y análisis con la información que ya se tiene. 5 minutos y aquí ya empiezo. Entonces, voy a presentarles entonces, como parte final, un poco la infraestructura que tenemos para hacer investigación. Hablamos de infraestructura, pues no pensando en una estación biológica gigantesca, sino más bien en que tenemos alrededor de 22 puestos de vigilancia, ¿no? Donde hay guardaparques todo el tiempo y donde uno puede ir y ya tenemos experiencia, ¿no? Coordinando con investigadores y con el CERNAN para que puedan ir y puedan hacer investigación, una pasantía, alguna práctica. O sea, siempre estamos abiertos a eso. O sea, además tenemos oficinas de coordinación en Contamana, en Loreto, en Aguaitía, que es la parte de Pucallpa, y en Tocache. Entonces está la facilidad de ir y coordinar para poder hacer trabajos. Tenemos al menos un dron que está disponible para hacer investigación. Ustedes pueden llevar también los equipos que consideren. Tenemos alrededor de 70 cámaras trampa, ¿no? Compartidas con la jefatura del CERNAN y también cámaras de CIMA, ¿no? Tenemos un equipo sí que puede generar muchas imágenes de satélite a diversas resoluciones, ¿no? Para poder aprovechar la información.
y tenemos en la zona de amortiguamiento alrededor de 20 áreas de interés para conservación, entre zonas turísticas, bosques locales, que también son interesantes como un laboratorio para hacer comparaciones de comunidades intactas de biodiversidad dentro del parque y comunidades que están erosionándose, ¿no?, por efecto de la biodiversidad, por efecto de la deforestación. Bien, entonces, en la zona que yo les decía del Cuello del Condorcito, que es una concesión de conservación, tenemos un sistema también de trochas de 10 kilómetros. Esa es la zona más baja del parque, digamos, ¿no?, de la zona de amortiguamiento, pero que está al costadito del parque, ¿no?, que es la zona, digamos, de selva baja, ¿no?, típica en esta parte del Perú. Y entonces tenemos ahí una caseta de investigación y tenemos también personal que puede ayudarlos y pueden hacer cursos. Nosotros hemos hecho un curso el año pasado con la Universidad Agraria de la Selva y fue bien interesante. Finalmente, más allá del parque, como les comenté bastante de la concesión, tenemos una concesión que es el Cuello del Condorcito, el Círculo Rojo, pero también tenemos coordinaciones con el área de conservación regional Boshumi para que ustedes puedan también hacer trabajos comparativos a una escala de paisaje mucho mayor, y también recordarles que hay un gran paisaje que se conecta, que va desde San Martín hasta la parte de Brasil, ¿no?, en la selva baja de Loreto y que es el Parque Nacional de Sierra del Divisor. Y dicho sea de paso, Lili siempre ha estado muy interesada en fomentar este gran paisaje como una reserva de biosfera. Varias temáticas de investigación, 5 hemos identificado nosotros. Hay varias líneas de investigación dentro de estas temáticas, ¿no? Yo voy a mostrarles algunas nomás para indicar qué cosas pienso que pueden ser de interés también para ustedes, como estudios de biodiversidad y funcionalidad de ecosistemas, ¿no?, modelamiento de impactos y escenarios de la biodiversidad. Ya veíamos la pérdida natural de bosque dentro del parque, ¿no?, y estudios, por ejemplo, de la calidad de agua en las cuencas del Paulla, Cuchabatay, porque es un área que para nosotros es de interés, pero realmente no tenemos cerca, en general, no tenemos estudios de calidad de agua alrededor del parque, y para nosotros sí sería bien interesante. Y estudios sobre variaciones del clima es lo que menos tenemos. Tenemos muy poca información de eso. Ahora tenemos 3 estaciones meteorológicas, pero estamos registrando datos, pero todavía nos falta trabajo largo en eso. Y bueno, ahí hay algunas ventajas que ya mencioné. Y bueno, finalmente entonces tenemos una base de datos de biodiversidad, de procesos ecológicos disponible para poder sacar el jugo a quienes quieran acercarse y hacer investigación. Muchas gracias. Muchas gracias al magíster Marco Odicio, muchísimas gracias por esta presentación magistral. Y a continuación quisiéramos invitarles, ¿no?, de que hicieran algunas preguntas. Tenemos de 3 a 5 minutos para hacer preguntas. Las compañeras voluntarias van a estar pasando los micrófonos. Les pediríamos, por favor, que levanten la mano para que ellas se puedan acercar. Buenas tardes. Soy economista de carrera, la hermana gemela de la biología. Muchas veces no vemos, siempre pensamos que son especialidades demasiadamente separadas una de la otra, pero no. Lo que pasa es que no entendemos la importancia que tiene la economía en el desarrollo mismo del campo, de la biodiversidad, por ejemplo, ¿no? Pero mi preocupación más grande en estos momentos es que en su exposición, no sé si de repente obvió o si de repente se olvidó algo, pero no ha mencionado para nada cuál es la participación o cuál ha sido la participación, por ejemplo,
del Estado a través del gobierno, digamos, en el desarrollo mismo, digamos, del manejo de la fauna y la flora en esos momentos en el país. Básicamente, solamente escuchamos, se quemó el bosque, se quemó esto, por aquí, que por allá, pero no escuchamos básicamente el avance o la importancia que se tiene en el campo de la investigación y qué hace el Estado para poder incentivar o motivar el desarrollo de la investigación en esos sectores, ¿no? Bueno, es una charla, esa me parece que sería una temática interesante de explorar en otras discusiones, ¿no? Nunca hay tiempo para decir de todo. Sí, o sea, nosotros tenemos un contrato de administración, hemos trabajado tenemos un resultado 2 de investigación, ¿no? Que trata de promover investigación juntamente con el Estado, pero no hemos trabajado mucho en investigaciones relacionadas a las quemas, ¿no? A incendios provocados o incendios que son consecuencia de actividades humanas. Todavía no hemos trabajado en eso, eso es una también de las líneas de investigaciones. Dicho sea de paso, también tenemos una línea de investigación que está orientada a temas socioecológicos, que tiene que ver mucho con actividades económicas sostenibles, que llamamos, ¿no? Y de hecho, el año pasado nosotros hemos hecho una consultoría a modo de investigación con la Pontificia Universidad Católica del Perú, para hemos contratado economistas y ellos han seguido participando después para poder hacer un proyecto de investigación dentro del parque y evaluar, por ejemplo, la efectividad de las actividades de conservación, ¿no? Respecto de la calidad de vida y cómo va impactando en su economía. Entonces es un punto que tenemos todavía ahí mapeado, estamos tratando de hacer algunas cosas, nos falta también mucho más involucramiento de otras instituciones. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, yo tenía una consulta con respecto a las oportunidades de investigación que nosotros podríamos tener como círculos acá dentro de la universidad. No sé si me puedes explicar sobre eso, por favor. Sí, muchas gracias por esa pregunta, porque justamente una de las cosas que yo no mencioné en la charla, pero que sí es importante que sepan, es que el año pasado nosotros hicimos una primera convocatoria de investigación, ¿no? El premio era pues $5.000 para una tesis de pregrado o una tesis de maestría, ¿no? Entonces se presentaron varias universidades, hubo un comité de evaluador, finalmente se resolvieron cinco investigaciones. Este año, ya entre noviembre y diciembre, deberíamos sacar una siguiente convocatoria de investigación para el próximo año. Entonces, o sea, les comento esto para que estén atentos en las redes sociales, en la página web de CIMA, Cordillera Azul, para que puedan ver las oportunidades que hay. Además de los proyectos de investigación que son financiados desde nosotros, pues también hay toda esta infraestructura y esta disponibilidad y la experiencia que ya tenemos nosotros para poder darles las facilidades. Ustedes pueden buscar financiamiento externo, financiamiento de la universidad. Sé que acá tienen algunos concursos de investigación y pueden plantear investigaciones en el parque. Nosotros tenemos la disponibilidad y mucha infraestructura, digamos, de dónde llegar, con gente de confianza con la que se pueden quedar, ¿no? Y también tenemos algunos equipos que podemos compartir para que ustedes hagan sus investigaciones. ¿Alguien tiene una pregunta adicional? Última pregunta, por favor. Adelante. Buenas tardes, interesante exposición. Yo quería enfocar mi pregunta a la parte de turismo. Menciona 20 áreas como iniciativas de conservación turística. Asumo que por iniciativa está en una etapa inicial, entonces a lo que va mi pregunta es, ¿qué tan dispuestos están a la inversión privada para que puedan acercarse a, digamos, establecer ideas al menos
o tal vez en un posterior a eso ejecutar áreas de turismo, por ejemplo, senderismo, el trekking, que es bastante conocido, bastante querido por personas del extranjero. Entonces, actividades de esa manera que puedan ser financiadas por entidades privadas. Sí, bueno, las comunidades están abiertas a todo el financiamiento que sea posible. Nosotros apoyamos iniciativas de conservación de comunidades que ya tienen pues un proceso de trabajo previo con nosotros y que se han orientado a conservar áreas, ¿no?, que son interesantes para el turismo. De hecho, muchas de ellas ya reciben turistas a nivel local, ¿no?, en la zona de Huánuco, de Tocache y en algunas partes de San Martín. La zona de Loreto es bien difícil hacer turismo, de hecho no hay todavía una iniciativa en esa zona, pero nosotros tenemos un pequeño financiamiento para ellas, para formalizarlas, para facilitar algunos ingresos, para identificar recursos turísticos dentro de los territorios y dentro de las comunidades o de las asociaciones, ¿no?, que son varias comunidades. Entonces, a la par de eso, trabajamos con el MINCETUR, ¿no?, para tratar de buscar también financiamiento, pero desde el punto de vista de ayudarles en formular un proyecto. Más allá de eso, si la universidad, por ejemplo, quisiera, si habría interés de algunos grupos de generar proyectos y trabajar con las comunidades, encantados, ¿no?, de facilitar ese acercamiento con las comunidades. Si nosotros dentro del resultado 2 de investigación, por ejemplo, una de las cosas que hemos planteado es que en estas iniciativas siempre falta información de línea base para que sean interesantes para el público. Qué especies amenazadas, qué especies sombrillas tenemos. Entonces sí tenemos un pequeño fuente de financiamiento para facilitar inventarios muy rápidos, muy sencillos, para generar información, para que ayude a fortalecer las líneas bases de estas iniciativas, ¿no? Sí.